Hola, soy Angélica. Les invito a la experiencia Inmersiones en Agua Fría, aquí disfrutando la naturaleza del invierno sueco. Estamos en un lago congelado, donde además de pescar, esquiar, también puede realizar otro tipo de actividades como, ¿por qué no?, inmersiones o chapuzones en estas aguas. Que el frío se utiliza como para ayudarnos a mediar un poco estas necesidades que tenemos. Son varios factores. Físicamente, el frío nos ayuda a disminuir el dolor, disminuir la inflamación, aumentar nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema inmune, nuestro metabolismo. A nivel más mental, ayuda con, por ejemplo, tolerar mejor el estrés, ansiedad, irritaciones. También aumenta la resiliencia. Es algo que se ha visto mucho, que te ayuda a estar más tolerante, más paciente a diferentes estados estresantes, ¿no?, en la vida. Y bueno, hay varios estudios, pero muy reducidos en cuanto a los efectos fisiológicos del frío. En relación a la exposición al agua, hay diferentes formas en las que esto se puede realizar. Una de ellas, la más fácil y la más accesible para casi todo el mundo, no todo el mundo tiene acceso a agua, lamentablemente, pero casi todos tenemos, son las duchas frías. Con estas duchas frías, al final de nuestra ducha caliente, podemos disminuir la temperatura lo máximo que podamos, que aguantemos, y no es necesario estar ahí minutos. Con empezar a hacerlo de 5 a 10 segundos es más que suficiente. Y esto nos va a poder permitir adecuarnos o adaptarnos a estos cambios en la temperatura. Estas duchas heladas se han visto que ayudan muchísimo, no solamente a esta resiliencia, pero también a disminuir el número de días de baja por enfermedad. Entonces han habido últimamente estudios en los que se expuso a personas a un baño caliente, pero al término de se cambió la temperatura a unas temperaturas relativamente frías, entre 10 y 15 grados, pero por 30, 60 y 90 segundos. No hubo grandes cambios en este tiempo, los que estuvieron expuestos a diferentes lapsos, pero lo que sí se notó fue disminución en el número de días por baja, por enfermedad. Eso quiere decir que debe haber por ahí un componente, ya que nos hace sentir mejor, que nos enfermamos menos, que nos hace sentir bien, entonces por eso no nos sentimos bien ya en el trabajo, entonces no está... puede ser que también el sistema inmune esté siendo beneficiado, ¿no?, con esto, con enfermarnos menos. Eso con las duchas frías. Son las inmersiones en aguas gélidas, es decir, estar inmerso en agua donde normalmente se encuentra solamente un hoyo, por ejemplo, un lago congelado, se hace un hoyo, se mete ahí uno y se queda. Estas inmersiones en aguas gélidas son inmersiones que nos permiten disminuir nuestra temperatura corporal lenta y progresivamente, y con esto pues también estamos de cierta forma activando nuestros diferentes sistemas. La otra forma de realizar esta exposición al frío puede ser mediante nados en aguas abiertas, en aguas naturales. Por ejemplo, quienes nadan en lagos fríos o en el mar o en ríos también están expuestos a este frío no tan considerablemente bajo como las inmersiones gélidas, pero también se está llevando a cabo esta exposición fría.
componente de verdad multifacético. Yo diría que como diferentes sistemas están expuestos al frío, cada sistema responde de cierta forma. Pero es muy importante últimas investigaciones en las que señalan que la grasa parda que tenemos se activa mediante el frío. La grasa parda es un tipo de grasa que tenemos los humanos principalmente en épocas tempranas de nuestra vida. Los bebés tienen altas cantidades de grasa parda. Los adultos tenemos más lo que se llama grasa blanca, es una grasa de tipo amarillo. Esta grasa parda es la que también tienen los animalitos que hibernan, por ejemplo, osos, ¿no? Lo que se ha visto mucho es que las ardillas también tienen esta grasa parda. Y esta grasa parda nos ayuda a mantener nuestra temperatura de forma que podamos vivir. Y este es un proceso que se llama termogénesis, en la que nosotros nuestro organismo realiza distintos tipos de procesos para mantener nuestra temperatura. El más común es cuando tenemos frío y tiriteamos. Entonces empezamos a temblar y eso ayuda a mantener nuestra temperatura corporal. Ese es el más claro ejemplo de la termogénesis, pero uno de los más básicos. Otro es la activación de la grasa parda. Cuando se activa la grasa parda, bueno, es decir, estamos expuestos al frío y tenemos receptores térmicos en la piel. Estos receptores térmicos mandan señales a nuestro cerebro. El cerebro libera hormonas o neurotransmisores, por ejemplo, la norepinefrina o noradrenalina. Son hormonas también y neurotransmisores que se liberan cuando estamos en situaciones de estrés o de peligro. Una vez esta liberación toma lugar, entonces la grasa parda se empieza a activar y empieza nuestro organismo a generar energía, a generar calor. Eso también se ha asociado a una asociación benéfica en relación a enfermedades de tipo crónico. Cuando hay esta activación de grasa parda, hay también menor riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer, ¿no? Son estudios muy pequeños, pero se ha visto algún tipo de asociaciones. Esos son los posibles efectos que pueda tener en la exposición al frío, ¿no? A nivel fisiológico. Otros estudios, por ejemplo, en el sistema inmune han visto que hay un tipo especial de linfocitos, las células asesinas naturales, que se activan cuando uno se expone al frío. Estos han sido estudios en animales, modelos de ratas, pero también en humanos, en grupos reducidos de voluntarios sanos, pero se ha visto que estas células se activan y estas células son las que nos permiten luchar contra infecciones virales. Cuando un virus ingresa a nuestro organismo, estas son el primer tipo celular que comienza a atacar una infección viral. Entonces, hay diferentes mecanismos, ¿no?, que toman lugar cuando nos exponemos al frío. Y todas estas modalidades pueden permitirnos tener este tipo de adaptación al frío, pero también este tipo de respuestas. Entonces, no es necesario que tengamos que estar expuestos en el agua congelado y 10 minutos. Es suficiente con que cambiemos nuestra temperatura corporal a la que estamos habituados. Si no tenemos acceso a estas medidas, lo que sí podemos hacer también es, por ejemplo, disminuir el número de prendas, ¿no?, que utilizamos cuando no hace tanto frío, pero podemos exponernos nosotros mismos al frío, ¿no?, disminuyendo el número de chamarras y de suéteres ¿no?, salir cuando hace frío en playera, por ejemplo, muy poquito. Esto se trata como de exponer a nuestro organismo al frío, de cierta forma que se empiece a activar poco a poco la grasa parda, y eso va a ser, al final, va a ser un beneficio para nuestra salud, dentro de otros. Mi caso personal yo vivo en Suecia. Suecia es un país muy frío. Sin embargo, yo empecé con este hobby de las inmersiones en aguas frías en el verano. Lo empecé porque en el verano el agua en el mar no es tan fría. Entonces hace calor afuera, pero el mar es muy frío. Entonces se siente muy bien refrescarse de esa forma. Entonces, esa sensación que me dejaba a mí me gustó y traté de repetirla. Pero esto sucedió durante un tiempo en el que yo estaba convaleciente de COVID-19. Tuve COVID moderado a severo y posteriormente desarrollé las secuelas de COVID persistente, COVID largo.
Entonces noté que estar en agua fría me ayudaba a sentirme mejor en relación a los síntomas que presentaba. Dolor de cabeza, cansancio exagerado, mareos, pérdida de cabello. Sentí que muchos aspectos comenzaron a mejorar con hacer eso. Entonces le traté de dar forma, empezando con duchas frías. Al final, término de mi ducha caliente, cambiar la temperatura a lo más bajo y estar expuesta a 10 segundos. 30 segundos era lo máximo, pero poco a poco lo fui aumentando y lo pude moderar. Posteriormente cambié a utilizar un tinaco, esos que venden en las tiendas de muebles, o no de muebles, pero en esas tiendas grandes. Un tinaco lo llené de agua y lo dejé a la intemperie en el jardín, y en ese tinaco me estuve metiendo cada día porque el agua estaba a la intemperie, entonces tenía, no sé, 10, 8 grados y me hacía sentir muy bien. Y esa mejoría en mis síntomas pues también me permitió comenzar a buscar otras formas de tener acceso a esa exposición al frío. Y aquí en Suecia tenemos acceso a muchas aguas naturales, entonces hay lagos en todas partes. Y así comencé nados en aguas abiertas, no tan largos, porque ya en otoño es muy, muy frío aquí, entonces quizá el agua tiene 8, 10 grados y normalmente lo que uno trata de hacer es mantener, no estar tanto tiempo en el agua, y ahí pues quizá 10 minutos aguantaba nadar y ya con eso era suficiente. Entonces poco a poco, conforme va llegando el invierno, el frío va aumentando, se comienzan a congelar los lagos y entonces esto se puede seguir realizando, pero ya que está congelada la superficie, entonces lo que se puede hacer es hacer un hoyo en el lago y bueno, ahí entrar y quedarse un rato haciendo estas inmersiones. Esa fue mi experiencia y lo que me trajo fue pues esta mejoría completa en mis síntomas. No al 100%, pero sí un 90% quizás mejoraron todos, la mayoría de mi sintomatología. Me sentí muy bien, pero para mi sorpresa no era yo la única. Amigas que tengo que también pasaron por COVID o que tuvieron algún otro tipo de enfermedad crónica o algún malestar, comentaban que siempre notaban mejoría al realizar este tipo de inmersiones o esta exposición al frío. Entonces comenzó pues la curiosidad de saber qué está pasando con el sistema inmune, qué es lo que hace esta exposición en nuestro sistema. En principio se podría considerar crioterapia. Crioterapia significa un tratamiento mediante el frío. Sin embargo, la crioterapia y más en campos médicos se utiliza más como el uso terapéutico del frío. Frío temperaturas muy frías. Entonces, principalmente se utiliza lo que son cámaras de crioterapia. Estas cámaras funcionan utilizando ya sea nitrógeno o aire congelado, aire frío, en el que las temperaturas llegan hasta menos de 100 grados centígrados. Y en estas cámaras se puede uno exponer por tiempos reducidos. Normalmente son entre 2 a 4 minutos a temperaturas menores de 100 grados centígrados, siempre cubriendo ciertas partes del cuerpo. Se utiliza siempre un gorro, guantes, máscara, bufanda y calcetines. Y los hombres normalmente un calzón, mujeres calzón y top, para estar expuestos de forma más completa, ¿no? Ante estas temperaturas. Lo que se ha visto con la crioterapia a nivel, digamos, médico, son efectos de cierta forma no contradictorios, sino se han visto efectos en grupos muy reducidos, muy particulares de pacientes, pero se ha visto mejoría, o al menos los pacientes reportan mejoría al estar expuestos con la crioterapia. Por ejemplo, pacientes con artritis reumatoide, con dolores crónicos, pacientes con ansiedad, depresión, y actualmente también pacientes con long COVID, con COVID persistente. Y yo de forma personal también conozco pacientes que han relatado que sí sienten mejoría después de estar expuestos a esta crioterapia. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que está haciendo, si sí es un efecto real, mesurable, o si es una percepción más subjetiva. Muchos estudios con diferentes tipos de enfermedades, esclerosis múltiple, por ejemplo, reumatitis, artritis reumatoide, y eczema, por ejemplo, psoriasis, que están en estudios o ensayos clínicos para determinar si la crioterapia tiene un efecto real.
Creo que cada vez hay más interés por entender qué es lo que está pasando, por entender por qué nos sentimos mejor cuando hacemos esto, aunque ese interés, de cierta forma, es un interés más a nivel de sociedad más que a nivel de negocio, ¿no? Por ejemplo, exponerte al agua fría, si te trae beneficios, no, eso no representa ningún gran aporte para la compañía farmacéutica, ¿no? Si puedes hacerlo algo de forma natural. Sin embargo, creo que es muy importante poder realizar estos estudios porque entendiendo qué es lo que hace el frío a nosotros, también podemos de cierta forma aterrizar otros tipos de procesos en forma de medicamentos, por ejemplo, para gente que no lo puede hacer, ¿no? Entonces es muy importante todo esto. Sin embargo, hay otros temas que tienen mayor prioridad, ¿no? En las agendas de salud pública. Entonces, este es un tema que de cierta forma, aunque es un hobby, es algo que se puede em, aplicar y que debería ser explotado, siento, para tener mayor prevención de enfermedades, para poder disminuir las enfermedades que ya tenemos, enfermedades de tipo crónico, para poder mejorar la calidad de vida de la gente. Yo te digo que yo de verdad soy una persona mucho más feliz desde que empecé a hacer estas exposiciones al agua fría. Como mi calidad de vida ha mejorado muchísimo gracias a este hobby. Y entonces, como dije, no tienes que buscarte el hoyo en el agua congelado o tu tina llena con agua y hielos. Puedes hacerlo directamente en una ducha fría diario, o bueno, cada vez que puedas darte la ducha. Entonces, esta exposición es importante también para nuestro organismo que esté expuesto a diferentes tipos de estimulantes, ¿no? En este caso es el frío. Y bueno, ahora vivimos en una sociedad en la que pues buscamos más y más comodidad. El frío no es cómodo, ¿no? Entonces, al menos en muchos países donde hay el frío extremo, pues tienes siempre los sistemas de calefacción, tienes unas chamarras impresionantemente grandes, tienes, ¿no? Siempre estamos cubriéndonos, siempre encontramos la forma de estar cómodos. Pero es importante a nuestro organismo dejarlo de estar un poco incómodo para que se pueda adaptar a otras situaciones y pueda también estar más alerta, ¿no? A los cambios y a las condiciones climáticas.